Qué bueno es el Señor. Porque nosotros a veces comenzamos algo y no la terminamos. Y qué bueno que se dice Santiago, llama el hombre que comienza algo y no la termina como de doble ánimo. Pero el Señor Jesucristo comenzó la obra y Él mismo la termina. Habíamos estado mirando, viendo y analizando dos acontecimientos sin precedente en la historia de la humanidad. Y habíamos estado mirando que dentro de esos dos acontecimientos había un protagonista y una coprotagonista. En ambos casos, quien llevó a cabo esos dos acontecimientos fue un solo Señor, el Señor Jesucristo. Observen el cuadro de enseñanza que tiene la resurrección de Lázaro por el Señor Jesucristo, sin precedente. La Biblia dice que Lázaro tenía ya 4 días y que ya su cuerpo hedía. No hay precedente en eso. El Señor lo resucitó, pero también vimos que Lázaro salió atado de la tumba, atado de pies y manos de la tumba. Tú te preguntas cómo un hombre atado de pies y manos puede caminar. Hubo una orden sin precedente. El Señor Jesucristo le dijo, ven fuera. Y con esa orden salió Lázaro de la tumba. Lo único que le explica, esa voz todopoderoso, un mandato todopoderoso, Lázaro sale de una tumba con las manos atadas y los pies también. Y salió, hermano. La Biblia dice que salió. No podemos decir que no. Pero hay un segundo acontecimiento sin precedente en la historia de la humanidad. Y ese segundo acontecimiento, también el protagonista es el Señor Jesucristo. Ahora vamos a tratar este segundo acontecimiento en el capítulo 20 del libro de San Juan, para que veamos qué cuadro, qué enseñanza hay en la resurrección de Cristo. Nosotros podríamos decir que mucha gente está celebrando la resurrección de Cristo. Y en cierto sentido, podríamos estar apoyando también herejías. ¿Ustedes se acuerdan que la gente le dice feliz día de resurrección? Pero ¿es el propósito de Cristo que la gente diga feliz día de resurrección? No es el propósito de Cristo. El propósito de Cristo encierra algo más que decir feliz día de resurrección. El mundo secular coge ese tiempo para decir feliz día de resurrección, pero está muy lejos del Señor Jesucristo. Pero viene y te dice a ti feliz día de resurrección, y tú complacientemente le dices feliz día de resurrección. Es como el hombre que recibió la vista en el capítulo 9 de San Juan, cuando le dijeron, mira. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Oye, di gloria a Dios porque este hombre es pecador. Pero este hombre no cayó en el gancho de blasfemar el nombre de Dios. Una vez que dijera que Jesucristo es pecado, que
que Jesucristo es pecador, entonces estaría blasfemando. Nosotros caemos en el error complaciente de decir feliz día de resurrección. Ambos casos, mis hermanos, tienen un cuadro de enseñanza para el pueblo de Dios. El pastor comenzó 3 domingos. El domingo antepasado, yo no sabía que el pastor iba a predicar de eso, ya yo tenía 3 meses con este tema. El Señor quiere hablar a alguien aquí. El Señor quiere darle un booster a alguien aquí en esta tarde. Puede ser a mí mismo y puede ser a la iglesia. Vamos a ver en Juan capítulo 20 y vamos a ver a una mujer. Vamos a comenzar viendo el cuadro, una mujer que no se despegó del Señor. Acuérdense que yo le dije la semana pasada que el Señor eligió, tenía 12 discípulos. En el caso de Lázaro, una mujer fue que recibió el booster. Pero en el caso aquí de la resurrección, si analizamos este caso, otra mujer recibió también el booster. Es muy probable que nosotros en esta tarde necesitemos un booster, porque el propósito del Señor no es que tú repitas feliz día de resurrección. Los apóstoles andaban detrás de Jesús y no entendieron esa parte. Y el Señor comenzó la obra desde los apóstoles hasta que los apóstoles fuese encomendado para continuar con la obra. Pero vamos a ver una mujer con una fe, que es lo que se llama una fe agradecida. Leamos el versículo 1 del capítulo 20. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada las piedras del sepulcro. Observen ahí, María Magdalena solo vio quitada la piedra del sepulcro. Leamos el segundo versículo. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Los discípulos fueron instruidos por el Señor. Los discípulos andaban detrás del Señor. Pero María Magdalena, una vez, ustedes saben que María Magdalena, el Señor le echó de ella 7 demonios. Y María Magdalena desde ese momento no cesó de caminar detrás del Señor. María Magdalena caminó detrás del Señor hasta presenciar en la cruz todo lo que estaba pasando. Tú dirías, bueno, ella está agradecida porque el Señor echó de ella 7 demonios. Pero yo me pregunto, ¿cuántos demonios echó el Señor de mí? ¿O cuántos demonios echó el Señor de ti? Si debemos de ser agradecidos al Señor solo por el hecho del milagro de la salvación. El mismo milagro de la salvación debía ser que nosotros anduviésemos detrás del Señor todos los días. Pero sigamos mirando esto. María Magdalena no se detiene. María Magdalena no tuvo miedo de los guardias que estaban ahí. Ustedes saben que el sepulcro estaba custodiado totalmente por guardias y nada más y nada menos soldados romanos. Esa gente no comían cuento con su guardia. Y yo me imagino la orden que tenía cada guardia de eso. El cuadro sucede en el sepulcro. Dios tiene una enseñanza ahí. La mujer llega y penetra y ve que la piedra está quitada. Los guardias no se dieron cuenta de nada. Oigan bien, los guardias no se dieron cuenta de nada. El Señor, qué bueno que el Señor solo hace la obra de salvación. Qué bueno que el Señor solo interviene en esa obra de salvación.
Los guardias no supieron nada, en tanto que María Magdalena y las otras estaban ahí y echaron la vista. Pero una vez más vemos que los discípulos no fueron los primeros. Oye bien, no fueron los primeros. María Magdalena fue la primera que fue y corrió a los discípulos y le dijo: se han llevado el cuerpo del Señor. Pero una enseñanza hay aquí, es que María Magdalena, a pesar de que anduvo detrás del Señor, a pesar de ser agradecido y lo demostró que tiene una fe agradecida del Señor, María Magdalena no creyó en ningún momento en lo que dice Juan 10 y el capítulo y el versículo 17 y 18. Andaban detrás del Señor, como le decía la semana pasada, anduvieron detrás del Señor solo por los milagros y creyeron. Oigan bien, mis hermanos, creyeron. Vuelvo, y el pastor me va a disculpar, repito lo que dijo el pastor 2 domingos atrás. Es muy probable que aquí haya gente equivocada en cuanto a que Jesucristo es la vida y la resurrección. Si Jesucristo no resucitó, dice Pablo, oye, vana es nuestra fe. Cuando esa mujer que creyó tanto en el milagro que hizo el Señor Jesucristo, anduvo detrás del Señor y mantuvo, oye, su fe coherente, podría subir y bajar. Pero esa mujer no creyó en el mensaje de que Jesucristo es la vida y la resurrección. Decir feliz día de resurrección no cumple el propósito del Señor en la cruz del Calvario. El propósito del Señor en la cruz del Calvario, Él murió, entregó su vida con poder y resucitó con poder. Oiga bien, y lo entregó por ti. Y con el mismo poder que lo entregó por ti, resucitó también con ese poder por ti. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que tú sepas. Pablo una vez más dice: si Jesucristo no resucitó, Él se incluyó, entonces nuestra fe es vana. Hasta este punto, María Magdalena andaba con una fe vana. Observen esto, parece mentira. Ella fue constante en buscar del Señor, como lo hizo Marta. Fueron constantes en buscar del Señor, pero su fe no estaba anclada, cimentada en que Jesucristo es la resurrección y la vida, y que ellos estaban resucitados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cuál es tu fe en esta mañana o en esta tarde? ¿Dónde está cimentada tu fe en esta tarde? Observemos a una mujer agradecida, con una fe que titubea de momento como nuestra fe. Y le estoy llamando a la atención porque el Señor Jesucristo comenzó la obra, lo llevó hasta la cruz para demostrar que Él es la vida y la resurrección. ¿Dónde está cimentada tu fe en esta mañana? ¿Está cimentada en celebrar el día de la resurrección? ¿O está cimentada en que todos los días de tu vida podías darle gracias a Dios por la resurrección de Jesucristo? ¿Está cimentada ahí? Si no está cimentada ahí, de acuerdo a Pablo, nuestra fe es vana. Observemos el versículo 3. Salieron entonces, ya María Magdalena sale y encuentra de los discípulos, encontró solamente a 2. Encontró a Pedro y Juan. Observen el versículo 3 en adelante. Dice: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo
corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Observen el versículo siguiente. Y bajando a mirar, vio los lienzos puestos, pero no entró. Subrayen ahí. Juan, y yo lo creo así, hermano, porque Juan mismo escribe esto. Él fue testigo y escribió. Yo lo creo así mismo como lo escribe Juan. Dice que Juan entró y no entró al sepulcro, se asomó a mirar al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pero observen qué pasa cuando entra ahora el otro discípulo. Observen ahora la actitud del otro discípulo. Dice el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario. Hubo algo que Juan no vio. Juan vio los lienzos y no vio el sudario. Uno, observen ahí. Dice que vio el sudario que había estado puesto sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pedro, mis hermanos, cuando entra al sepulcro, vio los lienzos y vio también el sudario. Pero ¿qué pasa? Pedro llega y vio los lienzos puestos en un lugar. Vio también el sudario puesto en otro lugar, bien acotejado. Dice enrollado, puesto allí. Pedro cuando vio eso, dijo, me imagino que dijo, aquí no han raptado el cuerpo del Señor. Pedro cuando vio eso, me imagino que dice, nuestro Señor ha resucitado. Fíjense que después que Pedro vio eso, entonces entra Juan otra vez. También me imagino que Pedro le diría, Juan, tú tienes que ver esto. Bien, aquí no ha habido rapto. Porque Pedro asoma y solamente vio los lienzos. Pedro se queda afuera. Pedro no ha creído todavía que el Señor ha resucitado. Digo, Juan no ha creído todavía que el Señor ha resucitado. Pero Pedro llega ahí y vio los lienzos y el lugar y todo, cómo están acotejados los lienzos. Dice, no, aquí no ha pasado nada. Me imagino que le dijo, Juan, ven para que vea. Observen qué pasa cuando Juan entra. Si es cierto que los discípulos creían en la resurrección o no creían en la resurrección. ¿Cuántos años duraron los discípulos con el Señor? 3 años. 3 años el Señor enseñándole. Le dijo en el capítulo 10 de Juan y el versículo 17 y 18, nadie me quita la vida. Oigan bien, nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y con el mismo poder que la pongo, la vuelvo a tomar. Oye, le está diciendo a los discípulos eso y los discípulos no creyeron. Yo me imagino que María Magdalena también andaba por ahí cerca. Tampoco creyeron. Y vuelvo atrás. Es muy probable que el Señor quiera que alguien aquí no esté creyendo solo en los milagros que hizo. Es muy probable que el Señor te está diciendo, yo quiero que tú creas para salvación. Y si tú estás aquí, yo quiero que tú sepas que tú estás resucitado juntamente conmigo. Oigan, observen el versículo 8 y 9. Entonces entró también el otro discípulo. Qué enseñanza, mis hermanos. El cuadro de la resurrección. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Y creyó.
Parece que Pedro le invitó, ven, Juan. Cuando entró, creyó. El versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la Escritura. Si ese es tu caso en esta tarde, si ese es tu caso en esta tarde, el Señor te invita a creer que Él es la vida y la resurrección. No es religiosidad, no es aferrarse a los milagros. El Señor está tratando contigo. El Señor quiere que tú esté confiado en que Él es la vida y la resurrección. ¿Qué dice el versículo 10? Una vez volvieron a lo suyo. ¿Qué quiere decir eso? Ellos volvieron a reunirse como solían reunirse. Ellos volvieron, imagino que Pedro y Juan fueron y reunieron los otros discípulos. Mira, hemos visto esto, hemos visto aquello, el Señor ha resucitado. Pero qué bueno es el Señor, que después de resucitar de los muertos, después de resucitar, trata con sus discípulos y trata que sus discípulos, además de sus discípulos, María Magdalena, además de María Magdalena, puede ser tú y puede ser yo, podamos entender que el Señor Jesucristo es la vida y la resurrección. Y sin Jesucristo no hay vida ni tampoco hay resurrección. Con esa base es que Pedro dice, oigan bien, si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es entonces vana. Es bueno que en esta tarde tu cimenter que tu fe eche raíz en esta parte, que Jesucristo es la vida y la resurrección. Dice, mira lo que ocurre. Me vuelvo a María Magdalena, con una fe constante. Oiga, una fe que no tuvo nada que ver con miedo. Porque déjame decirle, penetrar ahí, reconociendo que hay soldados ahí, no solamente agradecimiento. Había una fe constante en María Magdalena de que ella podía ver a Jesús. María Magdalena, no le estoy diciendo que ella creyó en que Jesús resucitaría, nunca lo demostró aquí. Pero sí ella creyó en que podía ver al Señor Jesucristo. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Observen, mis hermanos. Y vio a dos ángeles, ya no hay lienzo. Ya no se está mirando lienzo. Ahora el panorama cambia dentro del sepulcro. Y el panorama cambia del sepulcro por una mujer que ha mantenido su fe constante detrás del Señor. Hay un cuadro de enseñanza para la iglesia. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe y nuestra fe tiene que ser constante, no condicionada. Esa mujer se entró ahí incondicionalmente de que ella podía ver a su Señor. Pero el Señor Jesucristo quería que María creyera que Él es la vida y la resurrección. Observen aquí cómo cambió el panorama dentro del sepulcro. Acuérdense que Juan y Pedro lo que vieron fue lienzo y sudario. Ahora María Magdalena, por su fe constante, ve dos ángeles. Una parte de lienzo y otra parte de sudario.
ahora se convierte en 2 ángeles dentro del sepulcro. Gloria a Jesús. El Señor Jesucristo se maravilla también con la fe de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo puede darte un booster en cualquier momento. Tú podrías estar diciendo, yo tengo ese ánimo o tengo ese valor para ir y entrar allí y hacer la obra. Pero déjeme decirle, el Señor Jesucristo se va a mostrar allí también. El Señor Jesucristo se va a mostrar en esa obra que tú quieres hacer. El Señor Jesucristo va a tomar lugar en esa obra que tú quieres hacer. El Señor Jesucristo toma en cuenta una fe constante. Si nosotros nos fijamos, ya no hay lienzo, hay 2 ángeles puestos allí. Pero observen cómo el Señor se maravilla de la fe de una mujer agradecida. Observen ahí. Dice el versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella está en el lugar, pero no cree en la resurrección. El Señor no te va a dejar si tú permaneces junto a Él. Él te va a dar la enseñanza. Marta recibió la enseñanza. Tú también y yo también podemos entender la enseñanza de que Jesucristo es la vida y la resurrección. Mis hermanos, el panorama cambió por la fe de esta mujer. Y observen aquí, cuando había dicho esto, se volvió, ya no hay lienzo, ni los 2 ángeles. El Señor mismo se presenta a María, pero es que en una fe constante, el Señor no lo echa de menos. Podría ser que hubiera vanidad, que su fe podría ser vana, y que ella estuviera agradecida únicamente por los milagros, pero una fe constante y agradecida, el Señor no va a dejar de tomarlo en cuenta. Observa entonces cómo el Señor se maravilla y el Señor demuestra que se admira de la fe de María Magdalena. Cómo el Señor puede admirarse también de tu fe y de mi fe. Observen el versículo 14. Cuando había dicho esto, volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces, vamos a ver el versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué llora? Observen el versículo primero, dice que ella no sabe que es Jesús. Y ahora Jesús también lo que le dice es, mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Hasta este punto llegó la fe agradecida de esta mujer. Hasta este punto llegó una mujer con una fe constante. ¿Cómo nosotros podríamos imitar a una María Magdalena? Siguió al Señor Jesucristo hasta ver la crucifixión, pero esa mujer, el día que se fue al sepulcro, dice la Biblia que se fue cuando oscuro. 3 mujeres corriendo en una oscuridad y van al sepulcro. 3 mujeres. Los discípulos, ¿dónde estaban cuando esas 3 mujeres corrieron a la cruz? No sé dónde estaban. Pero sí la fe constante, el agradecimiento incomparable de esta mujer llamada María Magdalena, la llevó hasta el sepulcro mismo, después de haber visto la crucifixión del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo
se maravilla de la fe de María Magdalena. Y les repito, como puede maravillarse de tu fe, puede maravillarse de tu fe constante, de su agradecimiento al Señor. Y el Señor te va a llamar con una voz admirable. El Señor se admiró de la fe de esta mujer. Y observen cómo dice ahora el versículo 16. Vamos a leer esta parte. Jesús le dijo: María. ¿Cómo está encasillado el nombre de María? Una exclamación y admiración. El Señor se admiró de la fe de María. El Señor puede admirarse de tu fe. El cuadro de la resurrección del Señor Jesucristo enseña que nuestra fe tiene que ser constante, porque al final el Señor va a terminar la obra en nosotros. Oigan, no fueron los discípulos los primeros en ver a Jesús resucitado. Fue esa mujer por su fe, y por esa fe, gran fe admirable que tiene esa mujer, el Señor así mismo con una voz admirable y con una exclamación dice: María. Y de ahí que tú ves que María también, con otra voz admirable y exclamativa, dice: Raboni, encasillado con los mismos signos que encasilla Juan cuando dice el Señor María. El Señor exclama una exclamación: María. Y María con otra exclamación dice: Raboni, mi maestro. Qué bueno. Yo me imagino cómo María, al ver al Señor, se atrevería a irse y asirse del cuerpo del Señor para abrazar al Señor. De ahí que el Señor le dice a María: oye María, espérate, no he subido a mi Padre. Porque es que María no se iba a aguantar. Oye, María está queriendo llevarse el cuerpo del Señor, llevarse el cuerpo para su casa. Cuánto agradecimiento tenía María y cuánto agradecimiento deberíamos nosotros de tener hoy. Este cuadro le enseña la resurrección del Señor Jesucristo. Pero fíjese también que María es la primera persona, no los discípulos, que recibe el primer mandato. Es la primera persona comisionada para ir a los discípulos. Fue María. No fueron los discípulos. Los discípulos tampoco habían creído en que el Señor Jesucristo es la vida y la resurrección. Porque los primeros dos en creer que Jesucristo es la vida y la resurrección fue Pedro y Juan. Fueron esos dos. Ellos no habían creído y tuvieron que ir al sepulcro para creer. Vean que inmediatamente Pedro y Juan creen. Ellos lo que hacen es que salen a decírselo a los otros discípulos. En ese momento fue que los otros discípulos pudieron creer. Pero vamos a ver qué maravilloso y cuánto me maravilla ese versículo 17. Lean ese versículo 17, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Yo me maravillo, Señor. Yo me maravillo, mis hermanos, cómo el Señor, todo lo que el Señor hace para demostrarnos que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Tantas cosas. Mira qué maravilloso. El Señor utilizó un término, el primer término que utilizó, ¿cuál fue? No, el primer término que utilizó
después de decir no me toque, ¿cómo es? No, dijo, el primer término es, más ve a mis hermanos. Ese es el mandato. Ese es el mandato de la gente que no creían en que Jesús es la vida y la resurrección, pero sí creen en el Señor Jesucristo. Creyeron en los milagros. Y este es el mandato. Pero ¿qué término utilizó el Señor? El Señor dice, ve nada más y nada menos que a mis hermanos. ¿Tú puedes imaginar eso? Ellos no habían entendido que ellos son hermanos del Señor Jesucristo y que ellos son coherederos juntamente con el Señor Jesucristo. De ahí que el Señor utiliza este término con Marta, con María Magdalena, y le dice a María Magdalena, vete, dímele eso a ellos, porque ellos todavía no han creído. Ahora vete y dile que yo les mando a decir, oye, ve a mis hermanos, coheredero, hijo de Dios. Oye, el mismo Dios mío es el Dios de ellos, para gloria y honra de nuestro Dios. Voy a leer el versículo otra vez. Dice Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Oye, no me toques tú, pero yo quiero que tú hagas algo. Deja saber a mis hermanos. ¿A quién está tratando el Señor como su hermano? ¿A quién está tratando como su coheredero? ¿A quién está tratando el Señor como su Dios, que el mismo Padre de él es el Padre de ellos? Y que su mismo Dios, yo doy gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor y cuánto poder hay en la resurrección de Cristo. Ellos no pudieron creer en el mensaje del Señor Jesucristo de que Él tiene poder para poner su vida, pero con el mismo poder que tiene para ponerla, Él la vuelve a tomar. No pudieron creer eso. María Magdalena ya sabe que es hermana del Señor Jesucristo. María Magdalena ya cree en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no está muerto, está vivo. Le habló dentro del sepulcro a María Magdalena. La fe de María Magdalena motivó al Señor a que ella le viera dentro del sepulcro mismo. Motivó al Señor a echar una voz de clamación y admiración. Y puede motivarte a ti también, a que tú entiendas que Él es la vida y la resurrección. No hay religiosidad, no hay solamente creer en milagro. Yo puedo creer en un milagro y déjeme decirle, tú puedes orar por un milagro y el Señor puede hacer ese milagro, pero el propósito del Señor no es ese. El propósito del Señor es que tú creas que tú estás resucitado con Él juntamente en los lugares celestiales. El pastor dijo 2 semanas atrás, si tú no crees que estás resucitado con Cristo juntamente allá, yo sí creo, yo sí estoy allá resucitado. ¿Quién dice yo también? ¿Quién dice yo también? ¿Quién dice yo también? Yo también estoy resucitado con Cristo en los lugares celestiales. Oigan mis hermanos, para terminar, el cuadro de la resurrección del Señor Jesucristo tiene mucha enseñanza. No la que quiere hacernos entender la vida secular, ni aquellos que no conocen a Cristo. Feliz día de resurrección. Feliz día de resurrección. Eso no es lo que quiere el Señor Jesucristo. El cuadro de la resurrección
de Cristo aquí en Juan capítulo 20 tiene un significado, tiene un sentido, porque Pedro en Romanos, en el capítulo 1, el versículo 4, dice que el pueblo no entendía. Pablo decía, el pueblo no entendía. En Romanos capítulo 1, versículo 4. Y la reacción misma de un hombre que anduvo detrás del Señor y no creyó, por más que el Señor hiciera milagro poderoso delante de él, no creyó. Y en este caso me refiero al hermano Tomás. El hermano Tomás reaccionó, y no es que tú andes detrás de los milagros, mis hermanos. No es que tú camines detrás de los milagros. Creer en los milagros está bien. Creer en la obra de los milagros está bien. Pero el propósito de Dios al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitar es otro. No es el milagro que el Señor puede hacer. Observen ahora el versículo 18 dice que María Magdalena fue y dijo, como el Señor llevó el mensaje que el Señor la cual el Señor le mandó. Pero fíjense cómo dice el versículo 19. Lean conmigo aquí. Cuando pasa a vosotros. ¿Cuántos discípulos creyeron en la resurrección del Señor desde el sepulcro? 2 discípulos. Ahora hay 10 discípulos reunidos. El Señor lo tomó en cuenta. Fue hasta allí, rompió el cerco de miedo que tenían los discípulos, porque déjame decirte, tú puedes tener un cerco de como tú lo quieras poner. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, el Señor va a romper este cerco, oye, y Él te va a decir, pasa a vosotros. El Señor resucita una vez, va ese mismo día y rompe el cerco. Mientras ellos cerraban la puerta, le ponían cerrojo, le ponían cerradura, el Señor estaba con ellos ahí adentro, ellos cerrando con el miedo de los judíos, el Señor ahí con ellos, hasta que el Señor le dijo, pasa a vosotros. Pasa a vosotros significa hecho está. Pasa a vosotros significa boten el miedo. Pasa a vosotros significa todo está pago. Pasa a vosotros significa de ahora en adelante ustedes van a tener que hacerse cargo de la obra. Un pedacito que no es muy gustable. Pasa a vosotros. Una vez más, el versículo 20 dice, cuando le hubo dicho esto, le mostró el costado y los discípulos ¿qué? Se regocijaron viendo a su Señor, como tú también podrías regocijarte viendo a tu Señor. El Señor te llama la atención en esta tarde. Es necesario que tú cambie el propósito de seguir al Señor. Es necesario que tu fe constante tenga otra base. Es necesario que tú botes la religiosidad y reconozca y fundamente tu fe en la resurrección mismo del Señor Jesucristo.
Mira cómo se regocijaron los discípulos. Se regocijaron viendo al Señor. Y yo me imagino que tú también te regocijarías. Y yo también. Pero observen ahora el versículo 21. Todo eso, hago un paréntesis, encierra la resurrección del Señor. Todo eso entra en la razón de la resurrección del Señor. Observen el versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, oye, le voy a afirmar, le recalco a ustedes, otra vez le voy a recalcar a ustedes, le voy a afirmar otra vez, pasa a vosotros, dijo, pero observen el mensaje poco predicado en el cuadro de la resurrección del Señor. ¿Lo pueden leer? Después de haberse regocijado y de haberle mostrado 2 veces, yo soy y he resucitado. Ya, oye, ya esa profecía se cumplió. Ahora observen aquí, como el Padre me envió, como me envió el Padre, así yo os envío. Ahí está el pedacito duro. Y yo me imagino que mucha gente tiene miedo de entregarse totalmente al Señor, de entregarse enteramente al Señor precisamente por eso. El Señor dice en Juan, me parece que en el mismo capítulo 10, dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero el Señor tiene otras ovejas que no son de este redil. Pero a seguida, oigan bien, a seguida, dice el Señor, por eso pongo mi vida. Hay una enseñanza. El Señor inmediatamente le dice eso a ellos. Le dice, no, que, oye, no, a mí no me van a matar. Yo voy a poner mi vida con poder. Y con ese mismo poder voy a retomar mi vida por ustedes. Pero antes le dijo, hay unas cuantas ovejas. Y el Señor ya va a ascender al cielo. Observen el versículo siguiente. Dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Me detengo aquí con un paréntesis. El Señor dijo, en el versículo que acabo de citar, esa parte también, dijo que es un mandamiento que recibió de su Padre para poner su vida y volverla a tomar por ustedes. O sea que Él está diciendo, yo recibí ese mandamiento de mi Padre. Ahora le dice a él, le dijo anteriormente, dígale a mis hermanos, a mi Padre, que voy a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, le estoy diciendo, le está hablando de mi Padre, le está hablando ahora a ustedes. Le dice a mi Dios y a su Dios también. Oye, yo recibí ese mandamiento, ustedes son mis hermanos. Ahora le dice a los discípulos aquí, un momento, vamos al versículo 21 otra vez. Entonces le dijo, otra vez pasa a vosotros. Y le confirmo, como me envió el Padre, o sea, le está diciendo el Señor, como me envió mi Padre y vuestro Padre, así yo lo estoy enviando a ustedes. ¿Y qué reto hay en la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús significa que Jesús comienza la obra y termina. La resurrección de Jesús significa que Él tiene la carta, que Él tiene el recibo de pago.
Eso significa la resurrección de Jesús. Pero la resurrección de Jesús envuelve a los discípulos y nos envuelve a cada uno de nosotros en la obra. Pero no sin antes capacitarte para que haga la obra. Fíjense que una vez Él le dijo, yo os envío, sopla, y le dio y lo preparó para que recibiesen el Espíritu Santo. Eso encierra la resurrección también. La resurrección de Jesús no es como el mundo secular lo quiere ver. Nosotros tenemos que verlos así, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y una vez más le digo, si tú estás creyendo solamente en los milagros, es necesario que tú permanezcas hasta creer que Jesucristo mismo es la vida y la resurrección. Oigan, el Señor Jesucristo nos dio un reto y nos preparó después de la resurrección para que pudiésemos recibir el Espíritu Santo. Nos capacitó para recibir el Espíritu Santo. ¿Pero qué? Porque somos enviados unos y otros. ¿Por qué el Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo tiene mucho significado y uno lo encierra todo? Y yo diría que uno, porque el Señor Jesucristo reconocía perfectamente que sus discípulos no creían que Él es la vida y la resurrección. Acuérdense que Tomás, en Juan capítulo 11 y el versículo 15 me parece que es, el Señor Jesucristo le dijo, antes de resucitar a Lázaro, le dijo, me alegro que ustedes no estuviesen ahí cuando Lázaro murió. Y más abajo a seguida añade, para que creáis. Él sabe que no creían, Él sabe que andaban detrás de Él por eso. Y Él quiere que tú y yo en esta tarde entendamos y creamos que Él es la vida y la resurrección. Observen esa partecita, vamos a ver esa partecita rápidamente. La reacción de uno de los discípulos después de la resurrección. Dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ¿te lo recuerdan muy bien? Lo menciona en el capítulo 11. Ese Tomás fue que invitó a los otros discípulos a morirse. El Señor le acaba de decir que la enfermedad de Lázaro no es para muerte. Oye, y el Señor le dice eso. Pero antes el Señor le dice, me alegro que eso suceda cuando ustedes estén ahí, para que cuando Lázaro resucite, ustedes crean que yo soy la vida y la resurrección. Pero observen a Tomás ahora otra vez. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Hacen la respuesta de Tomás otra vez. Ahí está Tomás otra vez con la de él. El Señor, oye, son 3 años detrás del Señor. Y yo puedo tener muchos años aquí y estar perdido en cuanto al propósito del Señor en nuestra vida. Pero el Señor premia la fe constante. Oiga, le dijo Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ustedes saben que después que Pedro y Juan creyeron desde dentro mismo del sepulcro, ellos fueron y reunieron los otros discípulos. Reunieron a 10 ahí, reunieron los otros y eran 10. Esas personas creyeron cuando el Señor le dijo, pasa a vosotros. Pero me parece que ellos habrían creído cuando Pedro y Juan le haya dicho, el Señor ha resucitado. Tomás no está ahí en ese momento.
Pero cuando encuentran a Tomás, le dan el mensaje también a Tomás. Hemos visto al Señor. El Señor ha resucitado. Ahí está Tomás con la de él. Si no viere, no voy a creer. Entonces, 8 días después, dice el versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. ¿A quién el Señor le dijo, paz a vosotros en este momento? Tomás, él no estaba ahí la primera vez. Y el Señor le va a demostrar a Tomás, sí, Tomás, no le creíste a tu compañero. Yo ahora te estoy diciendo, yo me presento para que tú veas que yo he resucitado. El Señor ha resucitado. Y Tomás entonces, como dijera Marta, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ahora Tomás le dice al Señor, Señor mío y Dios mío. Hasta ahí llegó el Señor con Tomás, porque Tomás, acuérdense, él no estaba reunido la primera vez, pero la segunda vez permaneció en la reunión. Una fe constante, una fe arraigada, y el Señor fue y le dio su booster. La resurrección del Señor Jesucristo era necesario, Dios no podía salvarnos de otra manera, porque el sacerdocio del Señor Jesucristo es el único sacerdocio que permanece para siempre. El Señor Jesucristo fue a la cruz y pagó, pero resucitó con una carta de saldo. Fue con esa carta de saldo al Padre y le dice al Padre, yo he pagado, todo está saldado. Y era necesario que esa carta de saldo no fuera por tiempo definido, sino por tiempo indefinido. Vamos a terminar leyendo a Hebreos 7, 22 al 25. Era necesario que ese sacerdote fuera perpetuo. Vamos a Hebreos, si alguien lo tiene. Siete 22 al 25. Leamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo diría un gloria a Dios fuertísimo. Yo diría un aleluya fuertísimo. No que me vengan por ahí a decir feliz día de resurrección. Tú no estás en la misma sintonía que yo. No me venga con eso. No me venga con eso. Era necesario que ese sacerdocio permaneciera para siempre. Y nuestro Señor Jesucristo ahí demuestra que Él tiene, la resurrección del Señor Jesucristo significa que Él tiene un sacerdocio o un ministerio continuo para interceder por la iglesia. ¿Tú formas parte de esa iglesia? ¿Tú formas parte de esa iglesia? Hablo con la iglesia de Cristo. ¿Tú formas parte de esa iglesia? ¿Tú formas parte de esa iglesia? Podemos dar gloria a Dios y no contestar complacientemente, feliz día de resurrección.
Ese sacerdocio, mis hermanos, dice el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. La salvación es perpetua. No podía ser uno de aquellos sacerdotes que perece. Ahí no entra nadie que sea perecedero. La salvación es perpetua. A los, dice, sigue diciendo el versículo, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Cómo dice? Para interceder. El Señor Jesucristo está sentado ahí y nosotros estamos resucitados al lado del Señor. Y con esa carta de sardo, hermano, el Señor le está diciendo a su Padre: yo he pagado por ello. Yo he pagado por ello. Eso significa la resurrección de Cristo. Si tú puedes creer así, entonces has creído en una fe sólida, fundamentada, y no una fe vana. ¿Puedes creer así? Si puedes creer así, vamos a estar de pie. Mientras pasa el pastor,